Muy buenas, soy Pavel y vamos a jugar a Watch of the Realms. En el vídeo de hoy os traigo un análisis en profundidad de Nyx, un personaje genial. Vamos a ver lo que es el lore, la historia, vamos a ver sus habilidades, cómo equiparlo y dónde usarlo. Y para ello vamos a empezar cogiendo aquí unos cuantos cristalitos azules. Me lo pusieron difícil porque me tuve que hacer 20.000 en un solo día. Estuve ahí dándole a saco todo el día. Y vamos a ver qué me ha traído el dragón. Si me trae algo bueno o no me trae algo bueno. ¿Dónde estás? Aquí. Tan, tan, tan. Esto es basura y esto es más basura para mí. El otro día abrí solo y me salió algo bueno. Pero hoy con vosotros me ha salido una piedrecita azul y escoria. La apertura de hoy ha sido un poco basurilla. Así que nada, vamos con Nyx a conocerla un poco mejor, que ya veréis qué personaje más chulo. Comenzar con la historia de Nyx, que es impresionante, está súper bien esta historia. Resulta que Nyx es la hija de Volca, ¿sí? La de la incursión tipo 4, es una hija de Volca. Entonces se crió en una familia de vampiros y viviendo, vamos, a tutiplén, no le faltaba de nada. Vampiresa toda ella y cañera cañera. Y para impresionar a su madre, a Volca, pues se especializó en el uso de las dagas. Y entonces, pues nada, repartía y les daba caña a los hombres lobos para matarlos porque son los enemigos de los vampiros y si no te tragas crepúsculo. Entonces, ¿qué pasó? Que iba a darle cañita al hombre lobo y se encontró con Deimos, el épico ese que cuesta tanto sacar y que reparte en dragón. Pues resulta que se lo iba a cepillar y cuando evidentemente con lo poderosa que es se lo iba a cargar, pues al final resulta que le da pena y se enamora de Deimos. Y entonces ya, pues con el buen rollito de Deimos y tal, pues no sé qué empezó ahí con la madre y con ella, no sé qué historia hubo. El caso es que empezó a tener sueños extraños. Empezó a tener sueños extraños de una mujer con un solo ojo y algo así, que le decía cosas raras y total, que estaba un poco en paranoia porque pensaba que se había tomado alguna que llevaría narcóticos en la sangre o algo, o pirula, y entonces estaba un poco alucinando. Entonces un día que estaba aburrida, sacó un montón de elfillos del castillo y cogió y los puso en fila y empezó a beberse la sangre de los elfillos. Supongo que serán los mismos elfos que salen en la incursión de tipo 4 de Volca. Y entonces empezó a beberle la sangre y vio a la pava esa del solo ojo. Y entonces se quedó topillada y va y le empieza a chupar la sangre. Entonces se da cuenta que al final resulta que ella había nacido en una familia de elfos mercaderes y que fue secuestrada por una banda de orcos que fueron a su vez atacados por vampiros. Y los vampiros se apiadaron de Nyx y se la presentaron a Volca, la cual, elfa, hija de mercader elfo, la convirtió en vampira, la hizo hija adoptiva, porque los vampiros no pueden tener hijos, ¿no? Total, que al final ella, con todo este follón, la verdad que el traje está chulísimo, es como una mezcla de Castlevania, ¿te fijas? Esta gente se inspira en muchos personajes de por ahí, ¿eh? Y al final, la Nyx se va con el Deimos por ahí de parranda y lo que quiere es que los hombres lobo y los vampiros se estén de buen rollo y que sean felices para siempre. O sea, un pifostio que no veas, esto es como un crepúsculo de garrafón. Pero bueno, la verdad que es muy muy interesante porque el personaje y la historia está bastante curiosa. Yo no sabía que era hija de Volca. Déjame en los comentarios si tú sabías que era hija de Volca o no. Vamos a ver ahora su habilidad. Bueno, pues mira, aquí las tenemos. Dice, esta vampira hizo lo impensable, enamorarse de un hombre lobo. Nyx destroza a los enemigos en área con sus dagas escarlata. Ataque de área a saco. A saco Paco, no tiene más historia. Tiene un rango generoso, tiene poca vida, el ataque no está mal pasado a un cazador y tiene un coste elevado, que es lo único que no me gusta de este personaje, que cuesta 22. Si costase 14 o 15, sería la bomba, sería uno de mis personajes favoritos, pero el coste tan alto no me gusta. Bien, pues las habilidades que tiene Nyx es sobre todo lo que hace es daño de área, sobre todo cuando hace la habilidad. Dice, ataca un enemigo, el daño básico, infligiendo un 100% de ataque como daño en área. Prioriza la unidad de volador. Vale. Luego tiene la habilidad definitiva, que dice, tras atacar a un enemigo inflige una cantidad de daño de área equivalente al 60% de su ataque 3 veces durante 20 segundos. Esto limpia bastante bien. Y además está súper chula la habilidad. Mola mucho cuando la hace. Te disminuye aquí el coste, aumenta... El coste se baja a 900, o sea que está bastante bien.
Luego tiene explosión en cadena. Al realizar múltiples detonaciones aumenta el daño por explosión un 10% el radio de la misma, para limpiar mejor. Cuchilla giratoria, dice: la daga regresará a la mano de Nyx infligiendo un 30% de su ataque como daño de área a todos los enemigos en su trayectoria. Magnífico. Estas habilidades son sobre todo centradas en daño de área, es lo que reparte. Vamos a ver un poquito los despertares, cómo mejoran. La duración de la daga voladora ígnea más 5 segundos. Luego tenemos más ataque, aumenta la furia en 50% al matar a un enemigo. Esto está bastante bien porque regenera furia bastante rápido. Regeneración de furia. Y luego el despertar 5, que es el que a mí me falta. Los ataques básicos tienen una probabilidad del 50% de infligir daño en área. Pero yo pensaba que ya tenían daño en área los ataques básicos, ¿no? Bueno, no sé. ¿Será un problema de traducción o que alguien en los comentarios me lo explique? Vamos a ver ahora a continuación cómo equipar a esta tipa. Ya, aquí la tenemos, mi Nyx. La tengo en Awaken 4, que de los legendarios es la que más veces me ha salido. Es un personaje que a mí me gusta muchísimo. Y respecto al equipo, no le echéis muchas cuentas al set que yo tengo ahí. Aquí a esta tipa lo que le va bien es ahora vamos a ver los sets, pero sobre todo el daño de área. Yo lo cogí por las estadísticas y porque está bien. Pero hay un consejo que os quiero dar con Nyx. Es que cuando lo vayáis a equipar le metáis vida, porque como tiene que tanquearte el lado izquierdo de la incursión tipo 3, ahí le hace falta vida porque a la hora de ponerla muchas veces va a tanquear al jefe. Como siempre, si estás progresando en la incursión tipo 3, lo que tienes que buscar es bonificación de ataque en los 3. Yo tengo ahí daño crítico porque he ido cogiendo estas piezas para poder montar sets y demás, pero si tú la estás progresando, tienes que coger todo siempre bonificación de ataque. El daño crítico lo tengo yo porque así me permite equipar más personajes y yo ya los tengo hechos todas las incursiones, entonces no tengo que progresar tanto. Respecto a las stats, tú siempre buscas aquí índice de crítico, daño crítico y bonificación de ataque. Esa es la tríada y luego la intentas acompañar con velocidad de ataque y con HP. Eso está bastante bien para este personaje. Daño crítico, bonificación de ataque, índice de crítico. ¿Ves? También tiene velocidad de ataque y vida. Son buenos acompañamientos. Bonificación de ataque, esto no lo queremos para nada. Índice de crítico, bonificación de defensa, velocidad de ataque. Aquí estaba cerrando set. Este no es de los mejorcitos porque le falta el daño crítico y le falta quizá un poquito de vida. Pero bueno, no está mal. Este set está bien porque te ayuda a montar el crítico, porque te aumenta el crítico un 15% y hace más daño. Pero bueno. Y luego aquí en el lado izquierdo pues lo mismo, siempre ir buscando ataque, daño crítico. Aquí me falta crítico porque ya lo tenía por otro lado y aquí sí lo tengo. ¿Ves? Aquí tengo los 3 y este está bien con su bonificación del daño crítico. Al final con este set, que no es nada así espectacular, 14.000 de ataque, luego tiene del crítico prácticamente capado, es rapidita, 300 y pico, y el daño crítico muy alto. Por ese slot de daño crítico que tengo, si no me bajaría a 280 o 270 o por ahí. Bien, más cositas. Los sets. Mirad, yo los sets que os recomiendo en Nyx, lo ideal son el rugido infernal o Almarcana, como siempre, son los que más daño va a hacer. Pero luego, a ver aquí. Luego, por ejemplo, este también está curioso. Cuando se activa la habilidad definitiva, el daño aumenta un 30% y el daño crítico un 40%. Sobre todo si cicla rápido por la regeneración de furia, va ciclando rápido la habilidad definitiva. Yo ya os digo, los rugidos de la Almarcana es lo que más va a serviros. Luego tenéis también ira ancestral, también le va bien. Percepción se puede usar. Sabiduría también es bueno. Y el Estigia es de los azulitos el que mejor os va a ir, porque este tiene directamente 18% más de daño en área y la verdad que eso va muy bien. En el lado izquierdo, pues mira, lo de siempre, no te compliques mucho. Tienes tu calamidad, tu poder aniquilador y tu señor de la guerra. Esos son los 3 principales que vas a buscar en un DPS. Luego, que no tiene eso, pues Torbellino y Fuerza Vital también te pueden hacer el apaño si tienes unas piezas que quieras usar. Porque la vida Nyx, ya os digo que va a ir bien, Respecto al artefacto, yo tengo aquí este artefacto, pero yo he usado mucho con Nyx la copa, el cáliz de Icor. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo yo la pongo en la incursión tipo 3 sin curandero, sin sanador.
Entonces, si le dan un poquito, se va curando y es magnífico. Entonces, este artefacto yo lo tengo y lo voy subiendo poco a poco. Y es muy bueno para hacerte la incursión tipo 3 porque no tienes que curar a nadie, se va curando ella sola. Luego, el suyo creo que es bastante bueno. Y luego, pues el típico de daño de área. Aumenta un 20% de daño de área. Este es de lo mejorcito para Nyx, ¿no? Y ya de esa forma lo vas equipando. Las habilidades yo os recomiendo que las subáis. Yo le he subido aquí sin usar lo que son las cacharrillas estas, porque todavía tengo otras cosas que subir, pero el día que pueda pues lo subiré porque es un personaje que me gusta mucho. Y ahora vamos a pararnos un poquito en ver dónde usar. Pues bueno, yo antes de meterme aquí, yo voy a decir así a priori dónde creo que es muy buena. Esta es bastante buena en la campaña. En la campaña te ayuda a hacerte muchas fases de la campaña. Es buenísima en la incursión tipo 3. Es buenísima. Y luego también la veo buena. Es rompedora, es un boss killer. Es una asesina del Pelagios. En el códex del Pelagios, en la Furia del Torrente creo que es magnífica. Y luego también en la raíz de experiencia y de oro también pueden ser. Vamos a comprobar a ver si acerta. En la incursión de oro, la prueba de facción, marea del mar, en el daño de área y el daño antiaéreo. Esto no lo he probado yo aquí a Nyx. Será porque me cuesta mucho y me agobia el usar personajes con tanto coste en la arena. La grita del vacío, que es lo que he comentado del PvE, la incursión de experiencia, el códice inmortal. En la incursión tipo 1 yo no la veo tan útil. Es decir, al principio evidentemente sí, al principio te va a ayudar bastante. Pero cuando ya vas para la 19 o 20, esta tipa no tiene daño mágico. Yo no sé cómo pretenden que esta haga daño. Porque esta tipa no tiene daño mágico, es daño normal. Entonces no la veo yo. En la incursión tipo 1 no la veo yo. Déjame en los comentarios si es que estoy confundido. Guerra de clan, incursión 2. Y esto es lo que no entiendo. Incursión tipo 3, un 4,6. Sí, te puede hacer el lado izquierdo con Razak, lo puedes hacer con Maul, pero no está al mismo nivel que el jefe de clan. El jefe de clan no sirve para nada comparado con lo que hay por ahí. Entonces, si tú te vas aquí, por ejemplo, con una incursión tipo 3, aquí, incursión de equipo tipo 3, ¿vale? Tú le das aquí, lo tengo lleno, si es que estoy farmeando a saco, tío. Venga, límpiame algo. A ver qué me ha tocado aquí, porque me ha tocado antes uno súper bueno. ¡Oh! ¡Qué buena pinta tiene este! Me ha tocado antes un rugido infernal que lo he puesto en el Discord. Por cierto, pásate por el Discord si lo ves. Pero este está espectacular, tío. Crítico, daño crítico, velocidad de ataque. Vamos a rolear eso, ¿eh? Vamos a rolear eso, tío, para celebrarlo. Vamos a ver, ¿eso en qué pieza está? Aquí está. Vamos a quitarlo. Ocultar mejorado y equipado. ¿Dónde estás, tío? Este es. Bonita alma arcana. Inmemorial anillo del alma arcana. Mejoramos. Automático 16. A ver, ¿qué tal? Buah, tío. Buenísimo, tío. Buenísimo. Todo morado. Qué guapo. Qué guapo. Guapo. Me han tocado unos inmemoriales bastante interesantes. Bueno, que se me iba. ¿Dónde estaba? En incursión de equipo tipo 3. Aquí estamos farmeando dolor. Y entonces, mirad, os voy a enseñar un poco la Nyx, lo buena que es, porque cuando tú estás haciendo esta parte tienes que primero que limpiar al centro, que limpia y demás. Y luego lo que yo hacía es que soltaba aquí uno que aumenta la recuperación de coste. Este le tienes que dar un poquito de vida a la Daylin para que te tanquee un poco, te aguante ahí y me dé el coste. Entonces yo tiraba arrogancia y luego tiraba el poco a Nyx. Ahí lo tiraba. Antes de que bajasen esto debería salir. Bien, entonces ya empieza a darle. Y aquí, como tengo la dominancia, pues me lo limpia todo la Idril y demás. Pero digamos que esta sola se merendaba eso. Y la verdad que es muy buena, porque de ese lado ya me despreocupaba, porque la Nyx me aguantaba. Aparte de que también te puede tanquear al boss. Otro sitio donde es espectacular es en el Pelagios.
Y os voy a enseñar un poco también y vamos a ver cómo la tiene equipada la gente. Porque la usan muchísimo. Vamos a darle aquí a incursiones, al códice y a la furia del torrente. Y vamos a darle a clasificación. Bien, tenemos aquí. Este, por ejemplo. Mira, el que más daño ha hecho de todos. 155 millones. El doble que Razak, tío. El doble que Razak, ¿eh? Es una mala bestia. Es una mala bestia. Y aquí 167, 170, 175. Una pasada. El Pelagios lo revienta. Y va con su artefacto mítico exclusivo que aumenta el daño de área un 23% y gana un 19% de penetración durante la habilidad definitiva. Buenísimo para ella. Mira lo que os dije, alma arcana muy buena para ella. Alma arcana. Lo llevan todos con alma arcana, parece. Parece que. Veo rugido infernal. Alma arcana o rugido infernal. Pero parece que más alma arcana. Y las estadísticas van. Bonificación de ataque, lo que he dicho siempre. Bonificación de ataque, índice de crítico, daño crítico. Esta es la tríada y luego el acompañamiento. Vosotros siempre pensáis que los DPS llevan la tríada, que son estas tres, y luego los acompañamientos. Entonces, aquí también bonificación de ataque, índice de crítico, daño crítico, la tríada, velocidad y acompañamiento. Tríada, velocidad y acompañamiento. Todas son iguales. Una, dos. Aquí, por ejemplo, le falta el crítico. El crítico y le falta un poquito de crítico ahí, porque tiene buenos rolls en el otro lado. Pero esta le falta un poquito de crítico. Y esta va a venir igual. Sí que son todas iguales. Ese lleva un buen acompañamiento con la regeneración de furia. Este lleva ataque, pero es siempre igual. Son las estadísticas. Esto es lo que. El equipo que buscan los metas. Y este es el equipo que voy a empezar yo a buscar a partir de ahora. Siempre con la tríada, pim pam pum, y los acompañamientos. Pim pam, y le falta aquí el daño crítico. Pero es que aquí, si no hay memorial, creo que no sale el daño crítico. Al igual que aquí, si no hay memorial, no sale la velocidad. 1, 2. Pero fijaos, incluso aquí no tienen piezas perfectas, que tiene un azulito. Y eso es todo, chavales. La verdad que es un personaje magnífico, tiene un lore espectacular. Lo único malo es que es cara. Es lo único malo. Si fuese más baratilla, yo la verdad que me gustaría todavía más. Pero no se puede tener todo en la vida. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, dejarme un like, pasaros por el Discord. Y seguimos en contacto, chavales. Cuidaros mucho. Un abrazo. Adiós.